Hola a todos, hoy nos encontramos con Catalina Muenque, quien es fotógrafa, es magíster en conservación y restauración de objetos y entorno patrimonial, también es la secretaria de la Asociación de Conservadores de Nueva Zelanda y actualmente es archivista senior en Nataonga Sound and Vision, el único archivo audiovisual de Nueva Zelanda. Ha trabajado en museos, galerías y archivos durante más de 13 años. Y nos conocimos a través de la Red Latinoamericana de Mujeres Emprendedoras de Archivo Real, que fue donde contactamos hace muy poco. Yo estoy muy feliz por tenerla a ella en este espacio, entonces bienvenida Catalina por estar acá. Muchas gracias, Nelly. Estoy muy feliz de estar aquí y poder ayudarnos mutuamente y compartir experiencias. Así es, y con ese perfil tan interesante que tienes, yo creo que tenemos muchas cosas de qué hablar hoy. Sí, Entonces, empecemos por lo primero. ¿Por qué Catalina eligió ser fotógrafa? esa es una súper buena historia porque todo viene por mi familia. Mi tía abuela, ella trabajó en un estudio fotográfico en Valparaíso, Chile, donde ella era la asistente del fotógrafo. El fotógrafo se llamaba Jorge Falk, que en su época era bien renombrado en Chile. Y una vez que él murió, como él no tenía descendencia, le dejó el estudio fotográfico a ella lo tomó y bueno, luego su hermano, mi abuelo, siguió trabajando ahí también. En un tiempo después ella contrató a una asistente que terminó siendo mi abuela. Ellos tuvieron hijos, y ahí todos sus hijos, incluido mi papá, trabajó en el estudio. Entonces, en el fondo, todos se convirtieron en fotógrafos em, y luego mi papá siguió con el negocio familiar de fotografía y creó un emprendimiento muy grande con muchas tiendas fotográficas en Chile. Y recuerdo que me regaló mi primera cámara fotográfica, que era una cámara Canon análoga, cuando yo tenía 13 años. Y entonces ahí yo siempre estuve influenciada y rodeada por fotografía y por material fotográfico. En mi casa siempre hubo muchísimos álbumes fotográficos, muchas fotos. Entonces siempre esa influencia estuvo ahí. Y yo estudié primero arte, pero no me gustó la carrera, no me la universidad no estaba muy contenta con ella, así que ahí vi otras opciones y vi fotografía, era una carrera bastante nueva en la ciudad donde yo vivía en Chile, en Viña del Mar. Y, pero bueno, estudié fotografía, me gustó, era una carrera de 4 años, fue muy entretenido y bueno, y ahí fue bien interesante cómo se dio el cambio sobre la fotografía hacia el mundo patrimonial. Em, Porque en, la, en mi último año de fotografía, cuando estaba haciendo mi tesis, ahí yo elegí el tema sobre familia, porque había tenido un ramo previo que era sobre la fotografía latinoamericana. Y el tema principal de la fotografía latinoamericana siempre es la familia. Entonces yo quise tomar este tema y lo traje y lo estudié en mi tesis para terminar mi grado de fotógrafa y fue muy hermoso, muy entretenido. Le hice muchas entrevistas a mi familia, muchas fotografías y ahí fui como bien, abriendo las cajas y los recuerdos familiares y viendo estas fotos antiguas de la familia y buscando la historia. Entonces ahí como que ya me empecé a meter en el mundo como patrimonio, porque igual a mí siempre me había gustado. Y mi familia siempre fue bien buena para guardar tesoros y cosas antiguas y las antigüedades y las herencias familiares. Entonces yo siempre bien rodeada de todas estas cosas, historias con mucha historia y bueno, y ahí al desarrollar mi tesis, como que me introdujo más en el tema patrimonial, entonces ahí como que pude bien crear un enlace entre la fotografía y el mundo patrimonial.
Bueno, definitivamente no fue un accidente y has logrado, digamos que, sí, poner como que escogiste una carrera profesional muy relacionada también con todo lo que eras como miembro de una familia amante a la fotografía, o sea, digamos que por todos lados estabas rodeada, no tenías como muchas opciones, realmente Claro. tu vida, y pues en el buen sentido de la palabra, casi que tu vida estaba orientada a eso, entonces qué bueno que Sí. hayas podido estudiar lo que realmente te apasionaba y te gustaba. Bueno, y eso hablando de patrimonio, porque ya lo has ido mencionando, eh, ¿qué te llevó a escoger un posgrado en conservación y restauración de objetos y entorno patrimonial? Sí, bueno, cuando terminé la carrera de fotografía, ahí yo sabía que en Chile la situación no es tan buena, que uno siempre necesita como un poquito más, que solo como fotógrafa quizás no iba a terminar siendo algo muy llenador para mí. eh, Porque si bien uno puede trabajar como fotógrafo de matrimonios o de eventos, eso no era lo que a mí realmente me gustaba. Entonces yo empecé a pensar, bueno, que necesito descubrir como qué quiero hacer realmente y para que la fotografía no termine siendo como un hobby, ¿cierto? Entonces ahí descubrí este máster en conservación y ahí me gustó muchísimo porque, como ya había mencionado, ya estaba metida en el mundo patrimonial, había descubierto que me gustaba y que sentía una pasión por él, entonces fue como ya genial esto es, y estudié el magíster en Santiago, en la capital, y fue súper maravilloso, me encantó, fue muy entretenido, mucha experiencia genial, y y bueno, ahí también abrió el otro mundo de que hay mucha, en Latinoamérica por lo menos, hay mucha conservación en torno a lo que es el arqueológico. Y si bien porque tenemos muchas culturas nativas, muchos sitios arqueológicos que requieren mucho tratamiento, mucho cuidado, pero además eh, pinturas, muchas pinturas, muchas, eso es lo que más la gente tiene. Entonces, en un comienzo yo estaba, lo más fácil para uno era conseguirse, trabajando como freelance, trabajar restaurando y conservando pinturas, que era como lo más común. Em, y bueno, y eso a mí, si bien sirvió mucho como práctica y fue muy lindo, aprendí muchísimo y ahí fue cuando trabajé en la galería de arte. Pero em, una vez que yo estaba haciendo mi tesis en el magíster, yo ahí entré a trabajar em, como de interna en el Museo Histórico Nacional de Santiago y en el área de fotografía. Entonces ahí también fue muy lindo eso porque ya me conectó totalmente, todo hizo sentido y era como ya. Entonces, lo mío es la fotografía, pero más enfocado en la fotografía patrimonial y en la conservación de eso y la investigación y qué sé yo. Entonces, em, fue genial porque ahí ya como que todo calzó y ya las dos carreras se unieron así como completamente, hubo una unión en toda en mi vida, pero ahí fue un poco más complejo porque no hay muchos estudios en Latinoamérica, por lo menos, de conservación o restauración de fotografía. Entonces ahí se hizo un poco compleja la situación, pero hay muchos recursos ahora, sobre todo después del COVID, que la gente empezó a hacer muchas cosas online. Em, Ahí ya he podido seguir como eh, aprendiendo y haciendo cursos y talleres y qué sé yo, y seguir especializándome en la fotografía. Muy interesante todo esto porque finalmente has ido como encontrando esas situaciones, personas, lugares y todo que te van diciendo como este sí es el camino y todo encaja perfectamente. Bueno, y Sí, ahora hay digamos que la tercera pregunta nos lleva a un salto. Tú eres chilena, naciste en Chile, todo esto lo hiciste en ujú, Chile, pero ahorita sí, eres archivista senior
en el único archivo audiovisual de Nueva Zelanda. Entonces, digamos que pasar de ser, sigue siendo fotógrafa, por supuesto, pero estás ya ejerciendo un rol como archivista porque estás trabajando en un archivo audiovisual y en otro país muy diferente a Chile, ¿cierto? Que no está en el mismo Claro. continente, que no hablan el mismo idioma, o sea, muchas cosas totalmente diferentes. Entonces, cuéntanos un poco. Ah, bueno, y además, también eres secretaria de la Asociación de Conservadores de Nueva Zelanda, que eso también es otro, digamos que un rol bastante importante. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo hiciste esa transición? ¿Cómo llegaste a, digamos que a ocupar este cargo en Nueva Zelanda? Sí, bueno, eso fue, bueno, de partida la razón por la que yo vine a Nueva Zelanda en un comienzo fue solamente por viaje, quería viajar solamente, vine con una Working Holiday Visa y bien. Y, y luego conocí a mi novio que es neozelandés, entonces por eso decidimos instalarnos ya definitivamente en Nueva Zelanda. Y obviamente cuando uno inmigra a un país nuevo es sumamente difícil porque básicamente uno parte de cero. O sea, todo lo que uno hizo como que queda Sí, borrón y cuenta nueva y ya. Y nadie te conoce y no tienes contactos y no hay una red, nada. Entonces, eso ya, aparte de todo el drama que es sacar las visas y poder tenerla, ser legal en el país y poder trabajar. Entonces, bueno, todo el tema de las visas y todo eso fue muy engorroso, mucho tiempo, mucha plata invertida, así que igual ahí cuando si alguien quiere hacerlo, tiene que estar bien consciente de eso. Sí se sí. puede, sí se puede, pero requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Y bueno, una vez que yo ya estaba con todo ese tema listo y ya estábamos instalados acá bien en Nueva Zelanda, ya llegó el momento de buscar trabajo y ahí fue bastante interesante porque, bueno, primero me empecé a dar cuenta que, claro, si bien yo ya sabía hablar inglés en Chile, porque aprendí en el colegio, em, obviamente no sabía los términos específicos de las, ¿cierto? De las palabras, de los tratamientos, de los materiales. Esas cosas no te las enseñan en las clases, en los cursos de inglés, Muy ¿cierto? Porque son muy técnico. específicas. Ujú. Claro, muy técnico. Entonces, bueno, de partida tenía que aprender todas estas palabras especiales. Y dentro de esto también tenía que aprender el, la cultura neozelandesa y cómo ellos tratan todo el mundo patrimonial y cómo funciona el sector, ¿cierto? Que todo esto ellos le llaman glam sector porque hacen gallery, library, archives and museums. Entonces Vale. el sector glam. Y Y bueno, y ahí fue bien duro, fue muy duro, me costó como un año y medio lograr encontrar este trabajo. Terminé trabajando en cosas completamente diferentes, como vendiendo helados, trabajando de niñera, porque no encontraba trabajo, lo que yo quería en el sector. Y eso era, más que nada, ellos me contaban, me decían que era por un tema de que yo no sabía hablar el idioma, oficial indígena, que es el terreo maorí, Sí, que ellos tienen una gran conexión con ellos. Entonces, y de hecho el idioma inglés no es un idioma oficial en Nueva Zelanda, pero sí lo es el idioma de los maorí. Entonces, para todos estos trabajos en el sector patrimonial te pedían hablar por lo menos algo básico, pero tenías que saberlo y tenías que tener los conocimientos de ellos y cómo viven. Entonces, ya eso fue sumamente complejo y ahí aprendiendo y súper rápido. Y si bien yo tenía suerte porque yo ya tenía un buen currículum en Chile, eso yo lo armé poquito a poquito, me costó hartos años, pero logré tener un buen currículum, entonces, claro, una vez que lo traducí, qué sé yo, la gente le gustaba el currículum, pero me decían que me faltaba esa parte de saber el idioma oficial de ellos y como saber las tradiciones y las costumbres de los maorí, porque ellos las
las llevan a los museos y a los archivos y a todo el entorno patrimonial. Entonces, esa parte fue muy difícil. Pero ya una vez que fue muy chistoso porque recuerdo que cuando postulé este trabajo, yo no quería postular. Mi novio me convenció y postulé el último día a la última hora. Literalmente la postulación cerraba a las 12 de la noche y yo mandé los documentos a las 11:30 de la noche, porque el rol al que yo estaba postulando era un rol de eh, como de planner estratégico para un proyecto de digitalización masivo. Y yo dije como, eso no es lo mío, ¿cierto? No, yo no hago planes estratégicos, no, no es lo mío. Y mi novio me convenció y dijo, ay, postula nomás. Y me dijo, postula todo. Prueba y ahí ves y si te funciona bien y si no, bueno, pero postula. Y bueno, la persona que está haciendo el reclutamiento me llama y me dice, bueno, yo, claro, no quedaste en ese papel, pero me gusta mucho tu currículum y te quiero dar la oportunidad de estar en el proyecto, pero con otro rol que era de archivista de colección, em, en este proyecto que es masivo de digitalización masiva de la colección. Entonces, ahí fue como entré al trabajo y fue muy genial. Y, y la verdad es que me gustó mucho porque, bueno, como es de materiales audiovisuales, también tenemos colecciones fotográficas, entonces yo estaba fascinada, muy fascinada. Y bueno, y una vez que entré ya postulé para convertirme en miembro de la Asociación de Conservadores, que, que yo creo que es muy importante armar, ¿cierto?, las conexiones y necesitaba tener conexiones, necesitaba tener un grupo, ¿cierto?, para poder hablar de lo mismo em, y tener una red de apoyo y contacto en tema de profesional de la carrera, ¿cierto? Entonces ahí entré con ellos y después en menos de un año, sí, porque entré en octubre del año pasado a la asociación, ahí ya me eligieron como secretaria para llevarlo y bueno, ha sido súper linda la experiencia y con mucho trabajo, muchas cosas, pero muy, muy bien. Y muy de admirar, la verdad de admirar, porque pues yo estoy fuera del país y sé lo difícil, lo que tú estabas mencionando, lo difícil que puede ser que uno de pronto en el país de uno tuviera muchas cosas ya resueltas, tuviera una vida profesional, digamos que un poco más resuelta y llegar otra vez a otro país casi a empezar de cero por el solo hecho de no hablar el idioma de ese país, porque es casi que vuelva y empiece. Porque si uno se pone a Claro, ver realmente estudiar, ¿qué es? Estudiar es leer, escuchar, generar información, o sea, todo es sí, información. Aprenda un lenguaje técnico, organice sus ideas de acuerdo con ese lenguaje técnico, proponga unas soluciones. Entonces, claro, usted tratar de llevar su profesión a otro idioma, pues obviamente no va a ser tampoco desde cero porque ya hay una base. Pero si es otra vez aprenda desde cero ese lenguaje técnico en ese otro idioma que si pues tú la tenías más difícil porque además no era solo el inglés, que es sí, más, digamos que es más generalizado en todos los países, eh, sino que además era algo muy propio de ellos. Y también tiene mucho sentido, porque es que si vas a trabajar en algo patrimonial, pues como que haya la conexión también, ¿cierto? sí, Sí, es sí, bastante complejo. Entonces, la verdad, felicitaciones nuevamente porque sé que no ha sido gracias. fácil y lograr, digamos que posicionarte en un puesto de esos, así haya sido, de hecho, casi que una bendición porque postulaste para otra cosa que no y resultaste elegida por algo que Sí, sí te gusta. Eso también es algo donde uno claro. sabe que algo superior a nosotras obró ahí. Sí, y en verdad ha sido muy, como muy rápido el proceso, como que, no sé, siento que se han dado cuenta o me han tomado en serio lo suficiente que en menos de 3 años ya me subieron, ¿cierto? De archivista de colección, me dieron un cargo como senior, que ya es lo
como el mejor, Además, aparte de ser manager, que no me gusta ser manager. Así que, entonces fue como todo súper, se dio muy bien, como que sintió que se dio perfecto, que encontré lo que yo quería y después ha ido como subiendo muy rápido. total. Yo creo que también eso tiene mucho que ver, Catalina, con algo y es que tú has tenido muy claro tu propósito. Has tenido súper claro tu propósito y eso de alguna manera, digamos que contribuye a que lo demás se dé, ¿cierto? Ah, ya, Porque el hecho de que uno esté muy alineado con el propósito, sepa qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para qué es bueno, para qué no es bueno y todo eso, digamos que todo alrededor de uno se va alineando para que se le presenten este tipo de oportunidades. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver en que la vida te esté poniendo en los lugares adecuados en cada uno de los claro, momentos, de las etapas que lo has necesitado. Bueno, claro. entonces hablemos un poquito más sobre esos dos roles que estás ocupando allí, tanto como secretaria de la asociación y también pues como archivista senior en este archivo audiovisual. ¿Cuáles son las actividades? Pues obviamente no vamos a entrar en todos los detalles porque no nos alcanza el espacio, pero son como las actividades que tú normalmente realizas allí. Bueno, en la asociación como secretaria es más que nada apoyar a la gente, apoyar a la gente que anda buscando algún conservador o que necesita ayuda, entonces los dirijo hacia el conservador que esté más cerca de su área o les presto ayuda como pueda y también estamos a cargo armando una conferencia que se arma, tenemos una conferencia que dura 3 o 4 días una vez al año y también, bueno, a cargo de organizar las reuniones de la asociación, que tenemos 4 reuniones al año. Y luego, bueno, mantener todo el contacto entre toda la organización, todos los conservadores del país y que en el fondo se mantenga la conexión, no solo entre nosotros, pero también con otras asociaciones que somos partner. Entonces, y así también tenemos la oportunidad de organizar actividades, workshops, conferencias, cosas así para que la gente se mantenga activa y uno se mantenga siempre actualizado de lo que pasa, ¿cierto? Y en mi rol de archivista senior en el archivo audiovisual es un rol nuevo que se creó el año pasado y es bien interesante porque si bien somos un archivo, por lo tanto tenemos objetos y materiales físicos, pero el archivo está muy enfocado y muy tratando de hacer un archivo digital, porque todo nuestro material en el fondo, si bien tenemos millones de, por ejemplo, audiocassettes o VHS o CDs, pero en el fondo lo importante y el objeto patrimonial es el objeto digital que está dentro de esto, entonces tenemos que digitalizarlo. Entonces es muy interesante porque muchos compañeros en los otros grupos y teams que trabajan en el archivo están enfocados en eso, en lo digitalizar los archivos. Entonces yo estoy a cargo de lo que es el objeto material físico en sí. Entonces yo me tengo que preocupar de todos tenemos 4 diferentes espacios, depósitos donde guardamos todos nuestros materiales. Tengo que preocuparme de toda la conservación preventiva, que esto significa que no hayan control de plagas, la temperatura y la humedad que estén correspondientes, que haya un buen sistema de seguridad, y además de todas esas cosas, si es que hay algún material que esté muy dañado, por ejemplo, entonces hacer toda una conservación, si es que hay que, por ejemplo, ponerlo en una caja específica, y luego mucho entrenamiento para mis compañeros, porque muchos de mis compañeros no son archivistas, muchos son, por ejemplo, ingenieros de sonido
o, ¿cierto? O han trabajado, por ejemplo, eran proyeccionistas de cine y ahora trabajan con nosotros. Entonces es una mezcla muy bonita de muchas profesiones diferentes. Hay historiadores, cineastas. Entonces, en el fondo, como no son propiamente tal archivistas o conservadores, ahí yo les doy mucho tutorías y mentorías y training para los chicos. em, También estoy a cargo del movimiento, porque si bien como tenemos un archivo con una colección muy grande, tenemos que andar moviendo y como estamos haciendo estos proyectos de digitalización masiva, en el fondo yo tengo que estar moviendo todas las colecciones, entonces ahí haciendo toda la logística con compañías externas para mover las cosas de una manera eficiente y que estén en un buen cuidado. Entonces es bien bonito y es bien muy, muy, muy ocupado porque en el fondo soy yo y mi jefa y nada más. Y nosotros también tenemos que estar siempre ahí manteniendo que la colección esté siempre al día, la información de dónde está cada objeto en el CMS y las databases, ¿cachai? Se me salió un modismo chileno. Em, y entonces siempre mantener mucha actualización de la información. Entonces mucho trabajo, pero a mí me encanta, yo estoy muy feliz. Catalina, algo de todo, bueno, de todo lo que mencionaste es que está súper interesante, digamos que hablar de los dos, de los soportes, que es, digamos, que donde más enfoca tu trabajo, de lo que entendí, y la información que es la que está contenida en esos soportes, digamos que ya hace parte de otras áreas y tú te encargas de tener esos soportes bien para que ellos puedan digitalizarlos. Claro, Hay algunas colegas, porque yo sé que, digamos que a veces en las conversaciones cotidianas, confunden y piensan que la digitalización es solamente convertir papel a un PDF, ¿cierto? Porque es digitalizar, pasar por un escáner y convertirlo allá. Y me gustaría, pues no quiero ser yo, quiero que seas tú la que nos cuente, digamos, qué es digitalizar y que no es solamente el papel. Entonces, claro. Bueno, la digitalización en el fondo es en el fondo migrar la información que uno tiene, que puede ser en cualquier formato, o en cualquier medio, y hacerlo disponible en las nuevas tecnologías, que en este momento es la tecnología digital, entonces se digitaliza todo. Puede ser, bueno, como ya mencionaste, un documento que se pasa a PDF, pero no es solo documentos, sino que puede ser cualquier cosa, fotografía. En mi caso, en el archivo tenemos materiales audiovisuales, o sea, tenemos film, fotografías, rollos de 8 Super 8 y 8 milímetros, que son unas cosas muy antiguas, audiocassettes, discos de muchas vinilo. cosas. Discos de vinilo, claro, todo lo que tenga que ver con audio o la colección de nosotros es todo lo que viene de la radio y la televisión nacional de Nueva Zelanda. Entonces, todos estos archivos y uno digitaliza esto y es muy complejo porque son materiales muy antiguos que ya se están. Es muy interesante también porque las máquinas que uno usa para digitar estas cosas ya se están convirtiendo en obsoletas. Ya nadie las está construyendo. Las que nosotros tenemos son porque nosotros, el archivo, ha comprado muchísimas y tenemos una gran bodega llena de estas máquinas que las usamos, cuando se echa a perder la cambiamos y la usamos. Y además, la gente que sabe usar estas máquinas son los operadores que las usaban hace 30, 40, 50 años. Entonces, ellos también ya están Jubilándose. jubilándose y llegando a una etapa en la que ya no quieren saber más y ya, entonces el conocimiento se está perdiendo. Entonces, de partida es bien importante mencionar que el tema de la digitalización es bien importante porque es la única manera de poder seguir con el material. Pero también es un tema bien grande porque en el fondo no es solo digitalizar, o sea, nosotros tenemos que hacer un tratamiento especial previo en el material para que esté
de condiciones buenas para poder digitalizarlo. Y Y que luego siga cuando en se esas condiciones digitaliza, buenas. claro, y después cuando se digitaliza este material, ahí tenemos que ver, bueno, la digitalización está bien o está mal, o sea, porque como es un objeto muy, muy antiguo, puede ser que uno está viendo un video y el video está así todo dañado, con mucho problema y no lo puedes ver, entonces ahí hay que ver si necesitamos restaurarlo, si restauramos el archivo digital o restauramos, seguimos trabajando en el objeto y después lo tratamos de nuevo. Entonces, esto puede tomar mucho tiempo, o sea, Los nosotros, recursos. claro, nosotros en la otra vez estábamos haciendo una prueba para tratar un VHS que estaba completamente lleno de hongo, entonces estaba completamente blanquito. Tuvimos que limpiarlo, nos costó 3 semanas en limpiarlo de diferentes maneras. Y luego lo digitalizamos y era muy lindo porque era una danza especial de una isla del Pacífico que se llama Tonga. Y era muy lindo y fue muy emocionante ver el video porque no era muy común tenerlo, entonces, pero es muy importante. Y luego cuando uno ya tiene el archivo digital y ya estás em, feliz con el archivo, que también uno tiene que tener cuidado porque uno, por ejemplo, si el objeto es muy antiguo y uno digitaliza y los colores no son correctos, ahí uno piensa, bueno, arreglo los colores para que se vea bonito como nuevo o lo dejo al natural para representar la historia del objeto y que es así como se ve y ya. Nosotros en el archivo tratamos de mantenerlo lo más fiel a la realidad posible porque en el fondo queremos tratar de mantener la idea de que es una cosa antigua y que eso es parte de su historia. Pero ahí también hay que ver si es que se necesita por algún tipo de visualización especial y luego uno tiene que ya hacer todas las conexiones, tienes que hacer la investigación, tienes que ver si uno puede contactar quizás a los dueños de este material. em, entonces hay muchas otras cosas. Y luego tienes que asegurarte de que pueda ser disponible para la gente, porque ese es el Esa es la trabajo. gracia. Claro, Ese es el objetivo, que finalmente lo puedan acceder claro, como tal. Entonces, digamos que bueno, que la digitalización no aplica solamente para papel convertido en un PDF, sino que es digitalizar cualquier soporte análogo, ¿cierto? Que es un soporte claro, físico y que se pueda acceder a la información a través de un medio digital, que lo que claro, más conocemos hoy pues es un computador, una tablet, un celular de claro. este, y Y puede ser que, audio, video. cualquier material, incluso pinturas o esculturas, o sea, todo debería mantenerse, porque no es solo, por ejemplo, gracias a las digitalizaciones es que nosotros todos conocemos ahora las pirámides de Egipto, aunque no hayamos ido allá, podemos verlas porque se han hecho digitalizaciones en el fondo, fotografías de ellas, se ha documentado. Entonces, eso es súper importante, que esa es la idea principal de nuestro trabajo, hacerlo accesible a la gente y que todo el mundo pueda mantenerlo. Y en el fondo luego, claro, ahora es el mundo digital, pero después la tecnología va a cambiar nuevamente y vamos a tener que digitalizar de nuevo a otro formato en el futuro diferente que no tenemos disponible ahora. Hologramas o Y, cosas y así súper siempre, raras. claro, claro, Sí. entonces va a ir siempre, la digitalización es algo que siempre va a ser necesaria, pero de diferente manera. Catalina, bueno, y no lo has dicho, y si quisiera pues como que quedara en la grabación, ¿qué pasa con los soportes originales una vez se digitaliza? Ay, bueno, eso es una gran pregunta porque ahí, bueno, uno tiene que tener en cuenta que lo que yo ya mencionaba de que en algún punto uno ya no va a poder, en el caso del archivo en el que yo trabajo, uno no va a poder mirar estos materiales porque ya no vamos a tener ni los técnicos que sepan usar las máquinas, ni las máquinas van a seguir funcionando. Entonces, ahí ya, una vez que el objeto ya no se puede reproducir, se vuelve completamente obsoleto. Entonces ahí uno tiene que pensar, bueno, lo guardo quizás una copia así para tenerla como en un museo y que la gente pueda ver, ya, esto es un VHS, o, pero
no me sirve tener una colección gigante de 100.000 VHS, o sea, Y no se puede ¿para acceder a la qué? información, total. Exactamente, entonces eso es como súper complejo, pero también a uno le da susto, ¿cierto? Deshacerse de las cosas, porque después, ¿qué pasa si la digitalización que hice no está bien? Y ya perdiste el original, entonces, ¿qué haces? Entonces por lo menos en el archivo que nosotros tenemos, es un proceso muy, muy largo. Primero nos tenemos que asegurar de que ya hemos digitalizado el objeto muy bien, que tenemos muchas copias guardadas que están en buenas condiciones, que tenemos una copia así muy buena calidad para nuestros propósitos, pero también que tenemos otras copias más pequeñitas o de menor calidad que se puedan compartir fácilmente. Y luego tenemos que pensar cuál es la importancia. Quizás tenemos algún VHS, por ejemplo, que no es tan importante, como por ejemplo, no sé, quizás es un VHS de una película que se encuentra ahora en Netflix, entonces ya, bueno, eso ya está. A diferencia de un archivo que es sobre, por ejemplo, la primera visita de la reina a Nueva Zelanda, hicieron una cosa muy especial, ¿sí bien? Entonces hay siempre como hay que ver qué cosa es como lo más la importancia real de que, si bien todo lo que uno guarda en un archivo es importante, pero igual hay como La parámetros y valoración. límites y valoración de qué es más y menos, o que quizás, porque por ejemplo tenemos mucha colección que es de música comercial. O sea, tenemos una colección muy grande de CDs que son música comercial que uno puede encontrar en cualquier parte todavía. Entonces, y ahora ya está, no solo los CDs uno lo puede encontrar, estoy hablando, si es por ejemplo de Elvis Presley, que uno lo puede encontrar en todas partes, y además ya está digitalizado, ya está en el En Spotify. plataformas. Entonces, claro, es como, bueno, ¿necesitamos quedarnos con esto o no? Entonces ahí también en el archivo tenemos reglamentos y tenemos un comité que es el que se dedica a deseleccionar los ítems que tenemos, pero es con mucha investigación, hacer la valoración de si se puede o no se puede revisar, si es que ya está obsoleto o no, y luego si es que ya lo tenemos digitalizado, y luego también si es que es sumamente importante o sumamente especial, único o no. Entonces es un bien complejo, toma muchos años. De hecho, yo llevo 3 años en el archivo y no hemos podido, todavía estamos en procesos y no se ha podido, desde que yo estoy aquí, deseleccionado nada. Em, pero claro, en el fondo, al final, esa es la idea, que en algún momento, porque además uno tiene que empezar a darle espacio también a los servidores donde guardamos la información. Entonces, los servidores cada vez se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, y no tenemos espacio para ellos porque estamos guardando muchas cosas antiguas. Entonces, ahí es como, es un gran tema. Sí, bastante Sí, complejo, porque también finalmente digamos que para poder valorar y saber si justifica conservarlo a largo plazo o no, pues se tiene que conocer la información que está contenida, entonces se tiene que digitalizar o reproducirlos en en estos equipos de reproducción que mencionaba. Digamos que por todos lados donde uno lo mire implica recursos, entonces claro, es una tarea bastante compleja y costosa también, ¿cierto? claro, Yo creo que sí, todo eso nos debe llevar a reflexionar, Catalina, por ejemplo, qué estamos haciendo hoy como seres humanos para producir y reproducir información hoy y eso qué tanto puede implicar en un futuro, ¿cierto? Si realmente queremos seguir, porque digamos que es indiscutible, al menos desde mi punto de vista, que poder acceder a la información de nuestros antepasados, pues permite que nosotros no sigamos cometiendo los mismos errores y es lo que, digamos que como especie nos lleva a evolucionar. Y cuando digo acceder a la información de claro, antepasados, no solamente documentos, implica también
la tradición oral, o sea, hay muchas cosas, pero tú no cometes los mismos errores que cometieron tus padres gracias a que ellos te los dijeron, ¿cierto? Y haces las cosas buenas que ellos han hecho, tus abuelos o tus antepasados, porque hay registro de eso, entonces eso te permite seguir como evolucionando como Sí. ser humano. Y eso pasa pues en toda la humanidad como tal, en toda la especie, y es lo que nos diferencia de los animales también, ¿cierto? Sin decir que somos superiores o no, porque eso es otro cuento, porque yo sí creo que los animales son superiores a nosotros, pero bueno, Sí, es yo otra también. conversación, sí. Entonces, bueno, muchas actividades, definitivamente, actividades como archivista, como conservadora, como restauradora, o sea, definitivamente como todo. ¿Y qué Sí. recomendaciones le harías, aunque ahorita mencionaste algunas, qué recomendaciones le harías a colegas que estén, digamos que, proyectándose trabajar en el exterior o que de hecho estén atravesando como esa situación? ¿Qué lecciones aprendidas te ha dejado todo este proceso? Bueno, primero, lo así básico, es tener la visa correcta que te permita trabajar en eso. Porque, por ejemplo, yo me vine a Nueva Zelanda con la Working Holiday Visa, que mucha gente piensa que puede trabajar en todo, pero no es así. Entonces, tener la visa correcta que uno necesita, que si bien eso toma mucho tiempo y mucho dinero, pero vale la pena, Working y es holiday es como importante. trabajar días festivos o cómo es. Pues ya estoy tratando de traducirla. La Working Holiday Visa es una visa que muchos países tienen como para colaborar. Entonces, uno logra esta visa y te la otorgan por un año Ujú. y tú puedes trabajar y estudiar en el país. Entonces, por ejemplo, Chile tiene con Nueva Zelanda, con Australia, con Japón, con muchos países, y es una forma más fácil para que la gente pueda migrar, pero tiene sus limitaciones, por ejemplo, que no te permiten, no puedes postular, por ejemplo, a un trabajo de manager. Con este tipo de visa. Este tipo de visa es más para la gente para que trabaje con, por ejemplo, de mesera, en las granjas, cosas que quizás la gente del mismo país no está muy interesada en hacer, pero que No en el están fondo a uno altamente le sirve. calificados. Sí. Claro, claro. A Bueno, uno le entonces sirve para poder migrar. claro, entonces digamos que ahí el tema de las pizzas puede ser muy amplio y eso es otra conversación de incluso otro canal Claro, porque cada país tiene sus regulaciones específicas con claro, relación a esto y también depende de qué país es un origen porque pues no todos podemos entrar a todos los países así seamos vecinos y bueno, digamos que exactamente, las sí, diferencias pueden ser en mil. Entonces la primera sí, recomendación es: usted quiere emigrar, pues comience a averiguar, usted siendo originario de ese sí, país, al país que quiere ir, ¿qué necesita? Listo. exactamente. Y asegurarse con la visa que corresponda. Luego, bueno, yo partí en Chile haciéndolo y también lo seguí aquí, que haciendo mucho trabajo voluntario, mucho internado, aunque sea gratis, pero eso siempre ayuda. Eso siempre sirve mucho para el currículum, sirve para ganar mucha experiencia, para conocer personas, hacer redes. Entonces, eso es súper fundamental y ayuda muchísimo. Y, y uno nunca sabe, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda lo valoran mucho y aquí en Nueva Zelanda la gente hace mucho voluntariado. Entonces, la gente le gustó mucho que yo también lo tenía. Así que eso es algo bien importante. Y también yo creo que como yo lo hice de ingresar a redes, por ejemplo, con la red de las chicas real, o también con el grupo de conservadores, la Asociación de Conservadores aquí, o sea, ingresar a estas cosas, buscar, siempre hay, en todos los países tienen grupos, asociaciones, organizaciones, lo que sea, pero sirve mucho también. Muchas veces hay que pagar membresía, pero no con las chicas real, así que eso es muy bueno. Sí. pero pero sirve muchísimo, porque también ahí hay mucha conexión, mucho apoyo, y redes de contacto que son súper importantes. Sí. Y luego yo creo que también lo otro sería que postulen a todos los trabajos que puedan, obviamente que sean los que a ustedes les gustan, pero que sí, o sea, que no piensen, este trabajo no es para mí, porque ya ven que a mí me funcionó, o sea,
postulé un trabajo que no quería, pero que al final igual siempre se puede ahí como lograr entrar, armar caminito y así que eso, muy bueno también. Bueno, y el tema del inglés, en el caso tuyo, pues porque es en un país que hablan inglés y pues en este caso también había un requerimiento especial, entonces yo pensaría que estar como muy atentos a los requerimientos Ah, de sí. los trabajos. Sí, ¿Cierto? sí, sí. O sea, ojalá siempre ayude mucho el inglés porque ya es como lo establecido, pero también, bueno, siempre enfocar, darse cuenta y fijarse, claro, como tú dices, los requerimientos, si es que se necesita saber otro idioma o si es que hay algún tipo de, por ejemplo, si en algún país te piden alguna especialización específica o algún documento específico o cosas así, por ejemplo, también tenerlas listas ayuda muchísimo. ¿Tú hiciste alguna validación, homologación o algo, o solamente se tradujo Mm. los documentos de Chile y ya? No, solamente hice la traducción, pero acá en Nueva Zelanda no son muy, no les interesa mucho el tema de la homologación o la validación de los documentos, como que a ellos les interesa más ver que tú ¿Sabes? sabes. No se preocupan tanto de que si tienes un magíster o doctorado o lo que sea, sino que como que la universidad no es tan importante, sino que si tú tienes la experiencia y si puedes probar que tienes la experiencia. Y Entonces, pero para, eso no es siempre para todos los países. para el sector público también aplica eso, que no son como tan Sí, exigentes con... sí, sí. Sí, yo el archivo en el que trabajo es del sector público y claro, para lo que les piden homologación y todas esas cosas, validación y qué sé yo, es para ya carreras en el sector de la salud o de las Claro, leyes, necesitan ¿cierto? licencias. Pero claro, claro, Mm. pero para el sector patrimonial, por lo menos aquí en Nueva Zelanda no es necesario, pero eso no quiere decir que En en otros otros países. países, claro, ahí, bueno, hay que ver en cada país. Pero sabes que es algo muy similar que me ha pasado acá en Estados Unidos porque aquí no en las postulaciones o bueno, en el trabajo que he tenido, digamos que lo que tú dices, no me interesa si usted es magíster, es archivista, si tiene estos años de experiencia, es demuestre que usted sí sabe de este tema, que es lo que necesitamos acá y ya. Si usted sabe, Claro. fantabuloso, puede trabajar y listo. Para el sector público, perdón, sí es un poquito más exigente porque es con el gobierno, entonces sí piden que al menos esté notariado, se me fue ahorita cómo se dice en Colombia, que esté registrado ante notaría, pues, que tenga un Claro. sello, un notario que diga que sí, es un documento oficial. Tampoco para todos los cargos, pero sí he visto postulaciones donde los piden, otros donde definitivamente no. Mm, Entonces, estos países valoran más el conocimiento y la experiencia que puedas tener sí, independiente si tienes el título o no. Y eso es muy contradictorio con lo que pasa en Latinoamérica. Porque, y sí, pues voy a hablar específicamente de Colombia, pero yo sé que es muy común en los demás países. O sea, para nosotros es súper importante el título y de hecho yo a veces cuestiono muchas cosas porque nos centramos tanto en el título que se nos olvida que es más importante el saber, que el título valida un conocimiento, pero yo he visto muchos profesionales, lastimosamente en mi área y bueno, y en otras áreas, que a veces uno dice pues para ser profesional, digamos que no tiene estos conocimientos y uno queda como con ese sinsabor, ¿cierto? claro. Y de hecho, pues estudiantes de posgrados y todo, pues que yo también acompaño y una vez queda como con la sensación de, no, como que no, como que eso no me Sí, gusta mucho que digamos, sí, 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 en Chile es lo misma situación. A uno como que le meten en la cabeza que tienes que tener el título universitario y si no vas a, no sé, a vivir debajo del puente o algo sí. y bueno, y por eso es que yo decidí hacer el magíster en conservación, pero sí, pero igual al final me encantó, pero, pero sí. Y sobre todo hoy en día, y ahora lo hablaba con otras colegas de Costa Rica, algo similar a esa misma entrevista, digamos que hoy en día hay tantas posibilidades por el acceso a la información, estamos en la época de la historia de la humanidad, de lo que conocemos, por supuesto, donde más acceso a la información tenemos, ¿cierto? Donde todo está disponible y tú decías ahorita, después de la Claro, pandemia, ¡pum!, se disparó aún más.
Entonces, realmente, si usted quiere aprender algo, hay una cantidad de recursos en Sí, Internet donde usted no sí. tiene que certificarse en eso para usted incluso, o sea, yo ahora he estado innovando con la culinaria y he aprendido una cantidad de cosas a partir de YouTube. O sea, yo no he Sí. necesitado nada más que YouTube y me quedan, y el resultado es el plato de comida delicioso. Que uno dice, aquí no importa si yo tengo un certificado, un título, si fui a bla, 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 no, importa que vi un video. De hecho, mi esposo también ha estado, digamos que recién nos pasamos a una casa y ha requerido muchas pequeñas reparaciones. Y en esos días conversábamos, pues yo le decía, a él, yo no sabía que tú eras electricista, plomero, pintor de esto y lo otro, pero todo ha sido con ChatGPT. Él me dijo, yo le pregunto a ChatGPT cómo hago esto, tengo esto, le mando foto y él le dice exactamente qué producto comprar, dónde hacerlo, qué hacer, cómo utilizar la pintura, Sí, bla, 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 y sí, listo, se resuelve. Entonces yo creo que es un tema muy de uno, realmente ya es también lo sí, recursivo que podamos ser. sí. Bueno, Catalina, yo encantada de tenerte acá, muy, digamos que muy enriquecedora esta charla. Tiene muchas cosas muy interesantes, ¿cierto? Dos países muy interesantes, diferentes a Colombia, que es lo que yo más conozco. Y además, pues también como tu perfil profesional es muy diverso y esto hace que sea muy enriquecida poder tener una charla interdisciplinaria como la que tenemos hoy y pues que compartimos justamente, yo sí estoy muy recién llegada a la red, pero que compartimos ese espacio que gracias a la red porque nos permitió Sí, justamente conectar. Y lo que tú decías sí, ahorita, estar eso en comunidades permite que se siga construyendo conocimiento, que uno aprenda de otros, que comparta con otros lo que tiene. Yo voy a poner en la descripción de exactamente. este video tu Instagram Ujú. para que las personas que estén interesadas accedan y te sigan también como para que veas el trabajo que estás haciendo y cualquier otra información que me quieras compartir, yo la pongo en la descripción del video. Listo. Ya, muchas gracias, Nelly. Muchas gracias por este espacio. Fue muy rico, muy entretenido hablar contigo y sí, siempre es interesante y hay muchas cosas que contar, muchas cosas que hablar. Sí, que lo vamos dejando de a dosis Sí, para próximos encuentros, sí, porque yo sé que tienes muchas cosas que nos puedes contar y que puede ser de gran beneficio para la comunidad archivística en materia de conservación, de restauración, de fotografía en sí, de sí. imágenes en movimiento, que bueno, de todo eso digamos que es un mundo entero para conversar. Entonces, bienvenida a este espacio cuando lo Sí. desees. Muchísimas gracias, Ah, Catalina. muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.